Hola a todos. Vamos a ver, en este vídeo vamos a explicar el orden de llenado de los orbitales de los distintos elementos de la tabla periódica. Hemos visto ya en otro vídeo los números cuánticos que caracterizan a cada electrón, y de ahí se deducían los orbitales atómicos que había en cada una de las capas o niveles. Entonces, el orden de llenado de los orbitales se hace en orden creciente de energía. El orden de la energía de un electrón viene dada por la suma de los números cuánticos n más L. No es precisamente que la energía sea n más L, sino que el valor de n más L me indica el orden de energía de los electrones. Cuanto mayor sea el valor de n más L, mayor será la energía de ese orbital. Si tienen a igualdad de n más L, tendrá más energía el que tenga el número n más alto. Los orbitales se llenan en orden creciente de energía, pero para simplificarnos este orden de llenado, entonces se utiliza el siguiente esquema para saber cómo se llenan los orbitales. Se van colocando los orbitales para cada una de las capas. En la capa 1 hemos visto antes que solo existían orbitales S, entonces solo habrá uno S. En la capa 2 estará el orbital 2s y el orbital 2p. En la capa 3 vimos que estaba el s, el p y el d. En la capa 4, 4s, 4p, 4d. En la capa 5, 5s, 5p, 5d. Y 5, en la capa 4 también tendremos el 4F y 5F. Más allá del F no hay elementos que llenen orbitales que sean distintos, más altos que el F. En la capa 6 tendremos el 6S, el 6P y el 6D. Y en la capa 7 tendremos el 7s, el 7p y el 7d. O sea, orbitales F solo hay en la capa 4 y en la capa 5. Bueno, pues para saber el orden de llenado de los orbitales, se trazan unas líneas diagonales, así, paralelas, que como vemos cogen los distintos orbitales. Entonces, siguiendo estas líneas, vemos el orden en que se van llenando. Primero el orbital 1s. Después, siguiente sería, como en esta línea ya no hay más, empezamos con la siguiente y vamos aquí al principio. Nos encontramos con el 2s. Después vamos a la tercera línea, porque en la segunda ya no hay más. Y tenemos el 2P, en orden nos encontramos primero el 2P y después el 3S. Luego el orden será 2P, 3S. Vamos a la siguiente línea. Y nos encontramos primero 3P y luego 4S. Pues 3P y luego 4S. Si vamos a la siguiente línea, vemos que tenemos el 3D, después el 4P y después el 5S. Seguimos con la siguiente y tendremos el 4D, el 5P y el 6S. Ya no hay más, seguimos a la siguiente línea. Y nos encontramos con el 4F. 4F, el 5D, el 6P y el 7S. 6P, 7S.
Y después vamos 5F, 6D, 7P. Y ya por último el 7D. Entonces este es el orden en que se van llenando los distintos orbitales de electrones. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo. Un ejemplo que puede ser aquí tenemos una tabla periódica y cogemos un ejemplo de esta tabla periódica. Por ejemplo, voy a coger el estaño. El estaño que tiene de número atómico 50. El estaño cuyo número atómico que se indica con la Z es 50 y se pone aquí abajo. 50 es el número de protones que tiene el núcleo y como es un átomo neutro, indica que el estaño tiene 50 electrones. Entonces tenemos que ir colocando esos electrones por orden en estos orbitales. Entonces empezaremos. El 1s. En el 1s caben 2. Pues se pone como superíndice 1s2. Después el 2s. 2s, 2. Y en el 2p, en el orbital p cabían 6. Pues serán 2p, 6. Seguidamente vamos al 3s. 3s, que solo caben 2. Al 3p, que caben 6. Y luego vamos al 4s. 4s, que caben 2. Después del 4s viene el 3d. El 3d, que caben 10. Luego vamos al 4p. 4p, que caben 6. El 5s, que caben 2. Vamos a ir contando a ver cuántos electrones llevamos. 2 y 2, 4, y 6, 10, 10 y 2, 12, 18, y 2, 20, 20 y 10, 30, 36 y 2, 38. Todavía nos faltan. 38. El siguiente es el 4D. 4D que caben 10. Pues 38 y 10, 48. Ya solo nos quedan 2. 2 que serán... El siguiente orbital es el 5p, como solo nos quedan 2 electrones, aquí ya, aunque quepan 6, solo pondremos los 2 que nos faltan. Entonces, este sería el llenado de electrónico para el estaño. Vemos que los orbitales quedan desordenados en cuanto al número cuántico principal n. Entonces, se ordenan para dejarlo bien ordenado. Y sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Ahora 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p2. Se expresaría de esta manera, ordenados según orden creciente. El orden de llenado sería este, pero después los pondríamos ordenados según orden creciente de número atómico. Vamos a ver, hay unas cuantas excepciones en el sistema periódico, que es cuando estamos llenando los orbitales D. Si tenemos una configuración electrónica en el que, porque vemos que antes del orbital D se llena el 4s, pero si el orbital D le falta un electrón para estar semiocupado o completo, entonces se llenará por completo, se llevará primero el orbital 3D para que quede semilleno o completo, porque es una situación más estable que tenerlo con un electrón menos o que de esa situación. Vamos a poner el ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, si tenemos el cromo, vamos a
ver la configuración del cromo. Del cromo que tiene un número atómico 24. Entonces tiene 24 electrones. De manera que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Ahora vendría 3s2, 3p6, 2, 4, 10, 12, 18. Después del 3p viene el 4s, que sería 4s2, o sea, 4, 10, 12, 18, 20. Y ahora sería el 3d4. Este sería según el orden de llenado de electrones. Pero resulta que vemos que al orbital D le falta un electrón para estar semiocupado. Ocupado completo es cuando tiene 10 electrones. Semiocupado será cuando tenga 5. Entonces, lo que ocurre es que se semiocupa el D y entonces se quita uno del S y se pasa al D. De manera que la configuración del cromo, en vez de tener este final, tendría 4s1, 3d5, porque esta configuración es mucho más estable que la anterior. ¿Comprendido? Entonces, la configuración ordenada sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Lo mismo ocurre cuando al elemento le falta un electrón para tener completo el orbital D. Vamos a coger, por ejemplo, el cobre. El cobre que tiene un número atómico 29, o sea, tiene 29 electrones. Y vamos a hacer el llenado de electrones, la configuración electrónica. Sería 1s2, 2s2, después el 2p6, después 3s2, 3p6, 4s2, 3d, tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20 y aquí habría 9. Vemos que en este caso al orbital D le falta un electrón para estar completo. Entonces lo que ocurre es que el orbital primero se ocupa el D y después lo que queda en el S. O sea, uno de los electrones del 4s se pasa al 3d y sería 4s1, 3d10. No es que se pase, es que completamos primero el 3d y lo que nos queda lo dejamos en el 4s, porque es una configuración más estable. Entonces, la configuración electrónica ordenada sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. O sea, esta. Este es el llenado de los orbitales, con los cuales se consigue la configuración electrónica, que la configuración electrónica no es nada más que la colocación de los electrones en los orbitales en orden creciente de energía. Según esto, se puede explicar la configuración que tendrán en la última capa. Una aplicación de esto es eso, saber la configuración que tendrán en la última capa los distintos elementos en un sistema periódico.